Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra primera sesión de la semana número 3 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues de momento solamente tenemos presente aquí a Sol, que ya está en la clase. Bueno, esperamos que a lo largo de la sesión pues se vayan uniendo algunos otros para que podamos aclarar todas las dudas o inquietudes que tengan respecto a los recursos de la semana y actividades integradoras. Bueno, antes de comenzar con esta sesión, pues que tiene por finalidad analizar la unidad número 3 de nuestro módulo. La unidad pues se denomina Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales. Pues me gustaría platicar un ratito con Sol. Pues bienvenida primeramente a la sesión. Y bueno, ahora me gustaría saber si ya leíste un poquito de los contenidos de esta semana. Ya leí, también estuve trabajando. En realidad, hoy pienso entregar ya la primera actividad integradora. Ya casi la tengo lista. Ah, ok, muy bien. Bueno, me parece excelente que ya le hayas avanzado. Bueno, ya nada más ahorita pues analizaríamos algunas precisiones respecto a la tarea que realizaste y si hay alguna corrección que hacerla, pues me parecería excelente que la realizaras y pues que tu calificación pues sea lo más, eh, pues lo más cercano a la excelencia o si no es que sea de excelencia, ¿no? Bueno, pues antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña retroalimentación general de lo que fue la semana número 2. Bueno, entonces para ello, pues les voy a compartir la pantalla para que puedan ir dando seguimiento. Y bueno, comenzamos con nuestra primera tarea, que fue la que refiere a la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, a ver, esperemos que se visualice. Y en pantalla, ya está. Bueno, empezamos entonces. La primera actividad que refiere a la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, pues nos indicaba que realizáramos, pues primeramente una línea del tiempo, donde analizáramos tanto los antecedentes como desarrollo de tres temas fundamentales, que era la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Graba un audio, Grabar un audio en donde argumentaran las repercusiones hasta el día de hoy de la Segunda Guerra Mundial y ese audio lo subieran a una nube y lo compartirán mediante un link. Y finalmente el cuadro comparativo, ¿no? De la Guerra Fría, bueno, esto ocurrido entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, entonces, en este caso, considero que la mayoría, pues, tiene facilidad para compartir información mediante links. También saben elaborar muy bien líneas del tiempo. Hacer tablas, pues, creo que tampoco tienen dificultad. Con relación a la línea del tiempo, creo que la mayoría pudo desarrollar perfectamente la Segunda Guerra Mundial. Creo que bueno, de manera general, pues la mayoría también tiene faltantes con relación a las características de lo que es la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Entonces, pues siempre les sugiero que cuando haya información que no encuentren en plataforma, pues cuando no haya información en plataforma, pues investiguen en fuentes externas, pero siempre y cuando sean confiables. Con relación al audio, creo que varios me estuvieron dando a conocer, pero repercusiones inmediatas de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas, pues me dieron a conocer, pues la gran cantidad de pérdidas humanas, me señalaron, pues las crisis económicas generadas a raíz de los gastos ocasionados por la guerra, así como, pues la situación de Japón con relación a las bombas atómicas. Pero pues aquí en este caso, pues siempre les recuerdo que debemos de leer a detalle las indicaciones, ya que en este caso se nos pidió que fuera una repercusión, pero en nuestro mundo actual, algo que pudiéramos apreciar nosotros hasta nuestros días. Y la mayoría pues señaló, pero antecedentes o repercusiones, pero inmediatas, no hasta nuestros días. Con relación a la tabla comparativa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creo que también
que la mayoría identifica las características. Solamente recuerden que es importante siempre la originalidad. De varios trabajos me encontré que en este apartado, pues tomaron información de Internet sin citar. Entonces recuerden que la información en de Internet tienen que colocarla, pero con la referencia de consulta, ¿sí? Acuérdense que hoy en día el plagio es algo demasiado vigilado y pues en este caso, pues demerita la calificación que ustedes pudieran obtener en esta tarea, ¿sí? Bueno, pasamos a la actividad número 4, que nos hablaba acerca de lo que eran, pues, bueno, se denominó Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Bueno, comenzamos con el tema de la descolonización de Asia y África. Bueno, la mayoría, pues, intentó también hacer una redacción propia en donde pues muchos me dieron a conocer solamente de forma genérica qué era la descolonización. Algunos pues me mencionan datos demasiado genéricos. Recuerden siempre también que en este caso se les pedía a ustedes que fuera una cuartilla. Hay algunos que me redactan media cuartilla, otros que me redactan solamente, pues, un párrafo. Entonces, siempre procuren que la información sea completa. Hay veces que la información, pues, no está mal, pero tampoco evidencia un conocimiento pleno de los temas que ustedes debieron ya de comprender durante dicha semana. En cuanto a la tabla comparativa de las dictaduras, bueno, aquí el detalle, bueno, fue en los antecedentes y consecuencias. En cuanto al país, no, ni en cuanto al dictador, ni en cuanto al periodo. Varias tablas también tuvieron muy poquita información. Eh, es necesario que también se den cuenta cuándo se les pide un antecedente y cuándo es una consecuencia, ¿sí? Algunos me están poniendo en los antecedentes, me ponen información relativa a las repercusiones o me indican que durante el gobierno de X gobernante sucedió X cosa, entonces ya serían repercusiones, ya no serían antecedentes. También eh, varios me mencionaron a México dentro como país de una dictadura, pero recuerden que si bien hubo una dictadura, no está acorde al siglo que nos está requiriendo, que en este caso es el siglo XX, ¿sí? Finalmente, la conclusión, creo que la mayoría pues se da cuenta de los daños que ocasionan las dictaduras en los gobiernos. Sin embargo, si comienzan estando mal en la parte del cuadro comparativo, por consiguiente, las similitudes también no serían correctas, ¿sí? Entonces, por favor, lean bien a detalle las indicaciones, vean las sesiones, yo creo que son fundamentales para que ustedes logren buenas calificaciones. Bueno, ahora Sol, ya que eres la única que está en la sesión, me gustaría saber cómo te fue en las tareas. Bueno, creo que Sol está ausente. Vamos a continuar entonces con con el contenido de nuestra semana número 3. En este caso es las perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Bueno, en cuanto a este tema, nos vamos a dar cuenta que hoy en día, pues, el mundo actual se encuentra en una situación a la que se le debe dar atención. Sabemos que a pesar de que hayan ocurrido, pues, conflictos entre naciones o dos guerras mundiales, pues a la fecha como población seguimos teniendo grandes necesidades. Y dentro de esas necesidades, pues está el de los recursos naturales, que en muchos casos, pues no son totalmente disponibles o hasta este momento, pues se encuentran en una situación ya de no ser suficientes para todos, ¿sí? Tenemos problemas de inseguridad, tenemos situaciones de pobreza, de acceso a múltiples servicios, salud, educación, etcétera. Nos falta tener una buena calidad de vida y sobre todo también el que nosotros seamos parte
de las soluciones, somos actores sociales de tal manera en que no solamente debemos de darnos cuenta de lo que ocurre, de los problemas que tenemos, sino que nosotros como personas también debemos de proponer soluciones a los problemas que nos estamos enfrentando día con día, no solo como nación, sino como parte integrante del mundo, ¿sí? Bueno, entonces es por ello que en esta semana pues estaremos tocando pues varios temas, ¿no? La hegemonía estadounidense, las potencias mundiales, las economías emergentes, los recursos estratégicos, los conflictos territoriales. Tenemos también los avances tecnológicos y científicos que podemos ver ya en estas últimas 3 décadas y también los desafíos mundiales. Tenemos múltiples de ellos, ¿no? Los derechos y y las políticas de inclusión, la exclusión y las diferencias sociales, las dimensiones de la desigualdad, la justicia y la equidad en las relaciones de consumo, el ejercicio de la libertad en la toma de decisiones políticas, el desarrollo sustentable y las expectativas acerca de la calidad de vida. Bueno, pues entonces comenzaríamos primeramente con el tema de la hegemonía estadounidense. Recuerden que estos temas solamente los vamos señalando en aspectos lo más relevante posible, porque si no, si nos lleváramos a analizar cada uno a profundidad, pues nos tardaríamos mucho más de la hora señalada. Entonces vemos que dentro de la hegemonía estadounidense, la influencia de Estados Unidos a nivel internacional, ¿sí? Sabemos que al hablar de economía, pues Estados Unidos es una de las potencias mucho más estables, tiene gran cantidad de tecnología, tiene un poder militar bastante amplio, incluso sus decisiones son fundamentales en los gobiernos de otros países. Entonces vemos cómo su influencia, modas, costumbres, cultura, tradiciones, prácticamente llegan a otros países y tan solo nosotros nos damos cuenta cómo nosotros nos vemos influenciados, ¿no? Con sus películas, con su moda, con su gastronomía, con sus lugares, con sus empresas multinacionales, etcétera. Pero también vemos otras naciones que son ahora consideradas como potencias mundiales. Ya no solamente Estados Unidos, sino tenemos a otras dos, como lo son Japón y como lo es también Alemania, ¿no? En donde podemos ver desarrollo tecnológico, desarrollo también de los minerales, principalmente en Alemania, y también podemos ver esa economía estable. Sin embargo, no debemos de dejar de mencionar que actualmente existen 5 potencias que están en crecimiento y que en algún momento podrán ser consideradas también como potencias mundiales, ¿no? Entre ellas tenemos a Brasil, a Rusia, a la India, China y Sudáfrica. A Rusia se le tiene considerado como una potencia emergente porque después de la Primera Guerra Mundial no se pudo consolidar nuevamente económicamente, ¿no? Entonces, sabemos que es un país que está en crecimiento, sabemos que es un país bastante fuerte tecnológicamente, militarmente, pero a la fecha se le puede considerar como una nación emergente, ¿sí? ¿Y qué es lo que los hace emergentes? Bueno, pues son países que tienen pocas deudas, poca deuda externa, son países que tienen gente joven para trabajar, son países que tienen recursos dentro de su subsuelo, ¿no? Hay países que tienen petróleo, tienen mar, o sea, pueden extraer recursos del mar, tienen climas que permiten el cultivo y también podemos ver que tienen un desarrollo tecnológico. Entonces, nos damos cuenta que hay países pues que no lo tienen, ¿no? Hay países que no tienen mar, que su territorio no es propicio para el cultivo, que no tienen gran diversidad de flora y fauna. Hay países que tienen mucha deuda externa, hay países que tienen más gente mayor que gente joven para trabajar. Y bueno, aquí podemos nosotros apreciar el por qué se considera que estas naciones se encuentran en crecimiento. Nosotros como parte del mundo, pues es como si viviéramos en una isla, porque todos nuestros recursos los compartimos. Entonces, si algo le llega a pasar a nuestro planeta, pues inmediatamente la repercusión va a ser para todos los habitantes, ¿no? De ella. Vemos pues gran cantidad de gente
que a la fecha pues vive en pobreza extrema, que se muere de hambre. Hay gente que tiene muchísima pobreza, que que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a una vivienda digna. Entonces ahí vemos cómo a partir también de la Organización de las Naciones Unidas se procura dar atención a todas aquellas poblaciones vulnerables. Vemos cómo también a raíz del crecimiento poblacional, pues nuestro mundo se empieza a deteriorar cada vez más. Entonces debemos de ver de qué manera obtener recursos que sean mucho más amigables con el medio ambiente, con la finalidad de que pues los recursos que hoy tenemos pues duren mucho más, ¿sí? Bueno, ahora, pues el primer punto a analizar en este caso serían los recursos estratégicos. En los recursos estratégicos pues nos damos cuenta de que nuestro planeta es un país finito. ¿Qué quiere decir finito? Que tiene recursos limitados. Recursos limitados en agua, en minerales, en recursos energéticos. Entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta que como seres humanos debemos de analizar la situación en la que vivimos, de ver que a pesar de que vivimos en un sistema de tipo capitalista, debemos de ser racionales con relación a a los recursos para que estos puedan durar mucho más tiempo. Debemos de procurar no solamente comprar por comprar, sino que verdaderamente lo que vayamos a comprar nos lo necesitemos y sea útil. Y vemos, pues, en este caso que al hablar de recursos estratégicos, pues debemos de ver también la sustentabilidad y la sostenibilidad. La sustentabilidad, ser racionales con los recursos, la sostenibilidad, utilizar los recursos, pero también ver de qué manera hacer que estos pues nos duren por muchos años más, ¿sí? Bueno, a raíz de esta situación también del expansionismo, se quedan pues problemas que no se solucionaron ni con las guerras. Entonces nos damos cuenta de que actualmente hay países que siguen luchando por obtener algunos territorios, se disputan territorios, Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo, Reino Unido contra España por el territorio de Gibraltar, Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea, Israel contra Palestina por el mismo territorio, India contra Pakistán por Cachemira, Reino Unido contra Argentina por las Islas Malvinas, Estados Unidos contra Mauricio por el archipiélago de Chagos, Vietnam, Taiwán y China por las Islas Paracel. Bueno, aquí podemos ver entonces cómo los países, pues en conflicto, buscan apropiarse de un territorio. Por ejemplo, Israel contra Palestina. Son habitantes de un mismo territorio, pero en este caso ellos pues conviven siendo de una ideología totalmente distinta, mientras unos son judíos, otros pues tienen como religión al Islam. Entonces ellos pues luchan erradicarse unos a otros con la finalidad de que solamente ya sean los de Israel o de Palestina se queden con el territorio, ¿sí? Estados Unidos contra Cuba tiene problemas. ¿Por qué? Porque Cuba en algún momento le prestó a Estados Unidos el territorio de Guantánamo, se lo rentó, pero posteriormente Estados Unidos lo ocupó como una base militar. Ahora Cuba quiere recuperar su territorio, pero Estados Unidos no le quiere ceder ese derecho nuevamente. Entonces vemos cómo hay conflictos entre territorios, ¿sí? A raíz de ese expansionismo, entonces aquí queda la duda, ¿no? ¿El expansionismo continúa o ya no? Bueno, continuamos ahora, que a raíz también del surgimiento de las organizaciones internacionales, pues vemos a la ONU como el organismo máximo, ¿no? Para regular esa relación entre naciones. Y también debemos darnos cuenta que a raíz de la existencia de la ONU, pues también existen los derechos humanos. Entonces, dentro de los derechos humanos podemos ver, pues, treinta artículos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
pues que nos hablan de la igualdad, que nos hablan de la libertad, de la paz, de una convivencia armónica, de un ambiente limpio, de la no discriminación, de la libertad de expresión, nos hablan del patrimonio que debemos de tener, del trabajo, etcétera. Nos hablan de diversos aspectos que como tal, pues no nada más se establecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Sino también se retoman en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo primero al artículo 29. Entonces debemos nosotros de conocer si verdaderamente esos derechos que se nos mencionan pues están siendo cumplidos, ¿no? Se están cumpliendo dentro de la sociedad en la que vivimos. O en todo caso, señalar si esos derechos se están violando de manera constante. Bueno, vemos bastantes adelantos científicos y tecnológicos. Vemos el surgimiento de la radio, del teléfono, de la televisión, de la computadora, de las redes sociales, de las tecnologías Android, de las tecnologías Wi-Fi, etcétera. Vemos que todo esto pues ha venido haciendo cada vez nuestro día a día cada vez pues mucho más fácil. Hoy en día no tenemos que salir al banco para realizar una transferencia porque la podemos hacer desde nuestro celular. No tenemos que hacer largas filas por un trámite cuando todo puede ser a través de una computadora y del internet. Podemos tomar clase a través de los medios virtuales. Entonces, vemos cómo nuestra vida pues se va cambiando, va siendo totalmente diferente, ¿no? La vida de las personas se va viendo también, se va generando también a la par de lo que aumenta la tecnología. Bueno, y no debemos de olvidarnos, pues que también existen elementos tecnológicos que son bastante sofisticados, que nos ayudan para tratamientos con relación a las enfermedades, la nanotecnología también, que ya está dando mucho de qué hablar hoy en día. Y bueno, y llegamos a un elemento fundamental que también se convierte en un reto, la inclusión. La inclusión, pues, es el tomar en consideración a todas las personas, que tengamos todas las mismas oportunidades, que todos participemos en las actividades de distintos tipos, sin que haya exclusión. Y esto, pues, es fundamental para el gobierno, ¿no? En este caso, para el Estado, porque siempre busca ser equitativo con todos los elementos que siempre busca, pues, ser una fuente en la que todas las personas pues tengan los mismos derechos, ¿no? Y las mismas responsabilidades. En este caso, pues podemos apreciar de ahí a las leyes, que las leyes pues prácticamente son para todos, ¿no? Se nos señalan pues la forma en cómo debemos nosotros de pagar nuestros impuestos, la forma en cómo podemos elegir a nuestros gobernantes, los derechos a los que tenemos acceso, eh, o en todo caso también lo que podemos y no podemos hacer. Siempre la finalidad del gobierno pues es erradicar la pobreza, erradicar la gente en situación de calle, disminuir la desigualdad y siempre ser el protector de los derechos universales. Bueno, y entonces, pero pues la situación es totalmente distinta, ¿no? Por eso siempre le he dicho a los estudiantes de que vivimos en un mundo del ser y del deber ser. Del deber ser, ¿por qué? Porque las leyes nos indican cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de regular nuestro comportamiento. Si toda la gente cumpliera con las leyes, pues no habría gente que se pasara a los altos, no habría gente que dañara a los demás, no habría gente que robara, no habría gente en las cárceles. Pero vivimos en el mundo del ser, donde el comportamiento de la gente es totalmente distinto. La gente discrimina, no comparte, es egoísta. La gente, podemos ver comportamientos individualistas, de tal manera en que vivimos en un mundo en donde se violan los derechos humanos día con día y existen delitos a todas horas del día y en todo lugar, ¿no?
Bueno, entonces, pues siempre se busca eh, evitar la exclusión. Y pues tenemos grupos vulnerables que en este caso eh, es más repetitivo o es más probable que sufran una discriminación. Entre ellos, pues están los inmigrantes extranjeros, los indígenas, las personas de comunidades rurales, las personas con algunas enfermedades, ¿no? Las personas que han estado mucho tiempo en las cárceles, etcétera. Entonces, como agentes de cambio, todos debemos de participar en esta búsqueda por una inclusión y por una igualdad en cuanto a cuestión de derechos, así como una equidad con relación a las oportunidades. Bueno, tenemos también que hay situaciones que determinan la desigualdad, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, por el hecho de no tener una condición económica, pues no pueden acceder a una educación mucho mejor. Si pusiéramos un ejemplo, y si yo no tuviera una computadora o no tuviera acceso a un celular, pues también sería desigual. ¿Por qué? Porque no podría tomar mis clases como muchos de ustedes lo están haciendo. A raíz de la globalización podemos ver que hay situaciones en donde pues vemos cómo los países más ricos se vuelven más ricos, los más pobres se vuelven más pobres, ¿no? En la globalización vemos cómo un empresario pues enviará sus productos a un país pues que tenga más recursos económicos y pueda obtener ganancias, pero no los enviaría a un país donde la gente no tiene ni para comer, porque entonces tendría pérdidas. Entonces, mientras los países, decíamos, se van quedando más atrasados, pues más pobres se van volviendo y eso ocasiona pues que la tecnología, ni los avances, ni la educación, ni la salud pues lleguen a esos lugares. La protección a los empleados, pues también aquí vemos la desigualdad, ¿no? Porque cuántas veces nosotros vemos a personas que trabajan en los lugares, pues en la calle, en los puestos, en los negocios, pero estos pues están desprotegidos. Muchos de ellos ganan mucho menos del mínimo, no tienen prestaciones, no tienen seguridad social, no tienen una jornada determinada de trabajo. Muchas personas ganan mucho menos que lo mínimo. A algunos solamente les alcanza para su pasaje, para ir y regresar a su casa, para comer, para tener la fuerza para regresar al trabajo, pero pues nuestro salario nos debe de alcanzar para mucho más. Nos debe de alcanzar para vivienda, para salud, para educación, para recreación. Nos debe de alcanzar también para para múltiples situaciones que se nos presenten, ¿sí? Bueno, y aquí vemos la justicia y equidad en las relaciones de consumo. Como se pudo apreciar hace un ratito, nosotros también nuestro país, pues todos los productos también tienen un tope, ¿no? Tienen un precio similar dependiendo del lugar en donde nosotros compremos, pero todo va a ser con relación a nuestro poder económico. Si bien podemos encontrar productos muy caros o servicios demasiado caros, muchos de ellos pues no podemos tener nosotros acceso. ¿Por qué? Porque no los podemos pagar. Entonces, nuestra calidad de vida también va a ser en función a la cantidad de recursos económicos o de lo que ganemos en nuestro trabajo. ¿Sí? Bueno, la participación ciudadana pues se refiere a este elemento fundamental en donde podemos nosotros apreciar el que como personas podamos acudir a votar o a elegir a nuestros gobernantes. Hoy en día, si nosotros analizamos un poquito más la cantidad de personas que votan, nos vamos a dar cuenta que es apenas el 45% de la población, ¿sí? Muchas personas pues no acuden a votar porque son apáticas, porque no tienen tiempo ese día, porque no les interesa, porque pues tienen algo más en qué pensar, ¿no? Pero entonces siempre como gobierno, siempre se busca esa participación de todos los ciudadanos, de acudir y tomar decisiones que van a repercutir
en lo futuro, no solamente en nuestro país, sino también en cada uno de los municipios o estados en que vivamos. Bueno, y con relación al desarrollo sustentable, como ya se los hice mención, pues nos damos cuenta cómo prácticamente todo lo obtenemos de la naturaleza. La tecnología pues proviene de recursos de la naturaleza, ¿no? La ropa que vestimos, si es sintética, pues proviene del petróleo. Las fibras provienen de los vegetales. Los alimentos que consumimos pues provienen también de las especies animales o de los vegetales. Podemos ver que toda nuestra vida gira en torno a la naturaleza y el medio que nos da la energía para poder vivir, ¿no? De ellos también tomamos, pues, los elementos que utilizamos para nuestra casa, los elementos de construcción, para la generación de transportes, los productos que utilizamos para nuestro aseo corporal, todo. Decíamos que entonces todos los recursos que nosotros empleemos los debemos de hacer, pero con conciencia y utilizando únicamente lo necesario. Y bueno, con relación a nuestro plan de calidad de vida, pues, ¿qué requerimos nosotros, no? Una persona para poder tener una buena calidad de vida, pues requiere, pues tener salud, requiere tener un trabajo que le genere recursos económicos, requiere también, pues tener una casa, posiblemente un vehículo, requiere tener una familia, requiere tener amigos, también sentirse seguro en su casa, en la calle, en el trabajo. Se requiere también ser parte de una comunidad. Hablar de una calidad de vida no es hablar de riquezas, ¿no? O vivir con lujos, pero sí lo suficiente para poder vivir de una manera digna y tener acceso a todos los servicios que el gobierno nos ofrece. Bueno, y llegamos toda vez que hemos terminado con nuestras actividades, bueno, pues, con nuestros temas de la semana, Sol, me gustaría saber si tienes alguna duda, algún comentario. No, por el momento todo claro, ninguna duda. Ok, muy bien. Bueno, entonces pasamos a nuestro foro aprendiendo acerca de reflexionar sobre los cambios y desafíos económicos, políticos y sociales en el mundo. Comenta con tus compañeros sobre qué desafíos se enfrenta el mundo. ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué? ¿Piensas que esos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida? ¿Por qué? ¿Conoces las acciones que México lleva a cabo para enfrentar estos retos mundiales? ¿Cuáles son? A ver, Sol, pues ya que eres la única aquí en la sesión, ¿qué desafío consideras de los que hemos analizado o de los que pudiste leer en tus recursos de la semana? ¿Cuál considerarías que sería un desafío fundamental que enfrentamos como planeta, como mundo? Pues creo que, bueno, son varios, pero creo que de los más importantes son pues la pobreza y pues las desigualdades en general entre seres humanos y también pues no sé, el racismo o el trato diferente a las personas por la zona o su cultura que tienen. Muy bien. ¿Hay pobreza en la comunidad donde tú vives? Ah, sí, bastante. A ver, ¿nos Sí. pudieras decir de qué lugar vives y de qué manera se genera la pobreza? ¿De qué manera ves la pobreza en la zona en donde vives? Pues yo vivo en un pueblo en Sinacantepec, en Estado de México, que se llama San Cristóbal Tecolit. Y bueno, muchos compañeros acá, luego cuando tenían que entrar a la universidad, pues estaban preocupados porque pues su familia les decían mucho que pues si no entran a la universidad tenían luego que ponerse a trabajar porque no había dinero suficiente en su casa o luego en las escuelas, por ejemplo, cuando fue pandemia, muchos compañeros no tenían pues forma de poder estar comunicados con los demás. Entonces, pues muchos que eran muy buenos en matemáticas y así, pues perdieron el año por esos problemas. Muy Sí, bien, excelente. Casi eres mi vecina. sí, sí he visto. Casi eres mi vecina, te digo. Entonces, bueno, mira, bueno, ya me estás platicando respecto a un desafío mundial.
me estás dando a conocer cómo se da en tu comunidad y a ti. Ahora piensa en ti. ¿Esta situación de pobreza te ha afectado? Pues voy a decir que somos afortunados, pero sí a veces pues hay problemas, ¿no? De dinero, de no poder salir de vacaciones, por ejemplo, o tener que pues acortar algunas cosas o así, porque pues no alcanza el dinero. Sí, también pues nos ha afectado a nosotros también todo ese aspecto. Muy bien, excelente. ¿Ya viste cómo ya me estás dando una de tus tareas? Sí, Ok. justamente. Y a ver, ahora platícame. ¿Los derechos humanos te protegen con relación a la pobreza? Pues Porque, pues, los claramente derechos humanos dicen que debemos de tener una vida decorosa, una vida digna, que debemos de tener acceso, pues, a todos los recursos, pero a veces esos recursos, pues, se pagan, ¿no? sí, Entonces, exacto. ¿tú Sí, cre no, tú no. crees que a ti te ha afectado, a tu familia? Pues sí, no, o sea, sí muchas veces, pues sí, ¿no? Los dicen que pues todos tenemos derecho a tener un hogar y que todos tenemos derecho a eso, pero pues quizá las personas que se dedican a llevar a cabo esos derechos, pues no han hecho bien su trabajo y pues ahora hay mucha gente, pues que aunque se tengan esos derechos en algún documento, pues claramente no suceden, pues por toda la pobreza que uno puede ver pues diario. Efectivamente, ¿no? Bueno, entonces, pues, como se puede ver aquí, los más importantes a veces son los que más podemos nosotros encontrar, pero de acuerdo al lugar en donde vivimos. Una persona que viviera en Ciudad de México me podría decir, pues es que yo creo que algo que yo me considero importantísimo es el agua, porque aquí en Ciudad de México no nos llega, ¿no? Otros dirían, pues en los que viven en Monterrey, creo que estaban sufriendo una escasez porque no llovía, los animales estaban muriendo. Entonces también ahí vemos cómo, pues, en muchos casos los desafíos, pues cambian de lugar a lugar. Si tuviéramos a una persona, por ejemplo, de Ciudad Juárez, pues nos estaría hablando de la inseguridad, porque allá pues que el toque de queda, los cárteles, que no pueden andar la gente a tales horas de la noche, los negocios cierran temprano. Entonces ahí podemos ver cómo todo afecta o nos va cambiando poco a poco. Y pues aquí en este caso, pues también la situación, pues no nada más no afecta a los demás, sino nosotros también como personas. Entonces, pues con relación a esta actividad, pues a las personas que vean, los estudiantes que vean posteriormente esta sesión, pues recuerden que es importante que emitan su comentario a este día miércoles. El último ingreso que tuve solamente estaban mis aportaciones, entonces los invito a dejar sus comentarios. Recuerden que es importante. Si bien este foro aprendiendo como tal no tiene valor respecto a su módulo, el que sí tiene valor, pues es el tiempo en que ustedes están en plataforma, que es un 5%. Entonces, el estar en plataforma atendiendo los módulos no les cuenta como tal para el foro, pero sí para su desempeño y estar de forma constante, ¿no? Bueno, pues entonces los invito a participar y dejar sus reflexiones. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que sería la primera actividad integradora de la semana, que en este caso es la actividad número 6, que se denomina este, potencias y conflictos. Esta semana también tenemos actividades formativas, la actividad número 5 y la actividad número 6. Con relación a tutorías, estarían trabajando la actividad socioemocional número 20, que es la ficha Constrúyete, de la cual también ustedes elaborarán un pequeño cuestionario toda vez que hayan hecho sus actividades. Entonces, recuerden siempre que estas actividades formativas sí tienen un peso sobre su calificación y también la actividad socioemocional. Antes de que continúe, recuerden que aquí abajo, dentro de sus, a ver,
Ya se está moviendo. Eh, en esta ocasión, hay un apartadito dentro de sus actividades. A ver, ya que cargue. Dentro de sus actividades hay de la semana hay un apartado que dice, no es un apartado, es un cuestionario que nos dice que contesten, opina sobre tu módulo 10 y opina sobre tu asesor virtual del módulo 10. Entonces, aquí, por favor, para poder visualizar el contenido de la semana número 4, tienen que realizar estas dos encuestas. Creo que no tienen como tal fecha límite, pero sí, para poder ingresar el día lunes, pues tendrían que primero realizar estas actividades, ¿sí? Así que, pues, califíquenme de acuerdo a si les he respondido en tiempo, si les he aclarado sus dudas, si he realizado las sesiones. Entonces, ahí hay varios aspectos, ¿sí? Y cómo les va en su módulo 10. Si se les echa difícil, fácil, qué elementos se les cuesta más trabajo. Entonces, son sencillitos de contestar. Y déjenme una opinión respecto a mi función como su asesor. Continuamos entonces con las actividades integradoras. Tenemos la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6. La actividad número 5 nos dice lo siguiente. Dice, elabora un mapa mental en la que muestres los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y de las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos. Elige un conflicto, busca información al respecto, revisa noticias sobre dicho problema y coloca imágenes alusivas. Y después él escribe un párrafo sobre las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Para poder hacer esta actividad, aquí en las indicaciones se les señalan que pues, ustedes para la actividad número 5, tienen que echar mano del recurso que se denomina hegemonía estadounidense y de las potencias emergentes, recursos estratégicos, conflictos territoriales y acciones para la paz. ¿Sí? Bueno, entonces, hegemonía estadounidense nos habla de la influencia que tiene Estados Unidos a nivel mundial, el poder militar, económico, poder ideológico, etcétera. Potencias mundiales, bueno, aquí las tenemos dos, que son, bueno, aparte de Estados Unidos, tenemos a estas dos potencias, Japón, Alemania, con algunas características. También por acá tenemos a eh, las potencias mundiales. Son varias, de las que ustedes son 5 que ustedes pueden mencionar. Acuérdense que cada nación como tal, pues diferentes, tiene diferentes características, pues porque son diferentes en el aspecto social, político, económico y territorial. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Con relación a los recursos estratégicos, ustedes pueden analizar elementos que tengan que ver con la disponibilidad, con el elemento clave y la proyección a futuro, los recursos naturales, los renovables, los no renovables, etcétera. También con relación a las potencias, a los conflictos territoriales, solamente tienen varios ejemplos aquí. En sus recursos de la semana los tienen mucho más detalladitos con algunas características. Entonces, de aquí pues pueden elegir alguno el que ustedes quieran. Si ustedes eligen Rusia o Ucrania, sí tengan mucho cuidado, porque ahorita vamos a ver que dentro de las indicaciones pues nos señalan que debemos de analizar lazos de cordialidad. Pero ahorita el módulo, cuando fue creado, pues Rusia y Ucrania no estaban en guerra. Entonces, si ustedes van a tomar a Rusia y Ucrania, sí lean bien a detalle las indicaciones, qué es lo que se les pide para no caer en un error, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la tarea. Nos dice lo siguiente. Dice, número 1, realicen un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos.
Ustedes lo pueden hacer, este mapita lo pueden hacer en Word o lo pueden hacer ¿cómo se le dice? En, en alguna aplicación de Internet. En este caso, pues yo siempre les recomiendo que hagan uso de una aplicación que se llama goconquer.com. Esta aplicación de Internet es bastante buena. En este caso pueden ustedes iniciar su sesión, bueno, registrarse con una cuenta ya sea de correo electrónico. En este caso, pues yo siempre lo hago con mi cuenta de Facebook. Y una vez que ingreso con mi cuenta de Facebook, pues ya puedo empezar de manera inmediata a trabajar. Cuando ya estén ustedes viendo ya no quiere. Ah, creo que ya sé por qué. A ver, permítame un segundito. Creo que es porque inicié sesión con otra cuenta. Entonces, aquí ya, una vez que nosotros entremos, le vamos a dar la opción de entrar, pero con directamente a el mapa mental. Y al elaborar el mapa mental, pues ya vamos a empezar a dar a conocer los elementos que requiere. Inicia sesión. No quiere. A ver, bueno, creo que se está tomando su tiempo. Bueno, les decía, una vez que ya estamos aquí, ya entró, podemos dar inicio, le damos en crear y aquí está, una vez crear y aquí podemos elegir mapa mental y una vez que nosotros ya estemos en el mapa mental, pues ya tenemos el diseño prácticamente de nuestro mapita, ¿no? Con el tema céntrico. Aquí puedo yo ponerle potencias y conflictos. Ese sería mi tema. Hago más chiquito el texto. Aquí está. Y bueno, empiezo a sacar mis flechitas. Son 4 aspectos los que tengo que tomar en consideración. Uno son las potencias mundiales. Otras son las economías emergentes. Tenemos al recursos estratégicos. Y tenemos el otro que son son los conflicto territorial. Listo, ya está. De las potencias mundiales tenemos que dar a conocer el país. Tenemos varios países y también tenemos que dar a conocer todas las potencias mundiales y de las economías emergentes, también todas las economías emergentes. No solamente mencionar unas, mencionarlas a todas. Aquí está. Y de cada uno de estos, pues a lo mejor aquí pongo mi país 1, el 2, etcétera. ¿Sí? Así medio. Aquí en potencias mundiales, país 1, el país 2 y etcétera, ¿no? Bueno, ya se salió de la versión gratuita. Después de eso, de que terminemos, ya tenemos que dar a conocer las características. Aquí puedo mencionar una característica, otra característica, otra característica, y de cada nación debo de mencionar las características. De igual manera,
con las economías emergentes. Aquí, acuérdense, de las economías emergentes, pónganme las características por nación. No me vayan a poner características generales, porque si ustedes me ponen características generales, pues se supone que las naciones son distintas en los ámbitos sociales, políticos, económicos. Algunos tienen más gente joven, les decía, otros tienen más deuda externa, otros tienen pues más otros países pues tienen pues más poder económico, etcétera, ¿no? Y así con cada uno de estos países. En el conflicto territorial, recuerden, solamente me van a elegir uno, no me elijan dos, pero tienen que ser de estos que están aquí, ¿sí? No me pueden elegir uno solo. Me van a dar a conocer el conflicto territorial, me dicen cuál es, qué conflicto territorial es, cuál es, le voy a poner aquí, y después me van a dar a conocer características de ese conflicto territorial. ¿Sale? Características generales. Después, en los recursos estratégicos es otro tema. Les decía, este no va ligado al conflicto territorial, es totalmente independiente, aunque aquí, por ejemplo, en la actividad nos digan que, ¿dónde estaba? Aquí, nos digan que está acá. Características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos son totalmente independientes. Uno son características de un conflicto territorial y las características de recursos estratégicos. Son distintos, no son el mismo tema. ¿Vale? Entonces, eso los podemos colocar aquí. En recursos estratégicos, señalar las características. Recuerden, un mapa mental pues siempre tiene, ¿cómo se le dice? Imágenes, ¿no? Ustedes también pueden agregar una imagen. Por aquí puedo poner, insertar un recurso multimedia. Yo aquí ya agregué, bueno, he agregado algunos. Ya nada más ustedes primero tienen que tener la imagen descargada en su equipo. Después tienen que tener, subir la imagen, nada más, buscar en archivo multimedia, que les aparece acá, y luego ya la pueden insertar. Entonces, a lo mejor no pongo país uno, pero le pongo este de aquí, ¿no? Y ya lo coloqué. Entonces vean cómo también ustedes pueden ser creativos. Cuando terminen, ya nada más dan descargar su imagen. Veamos, esperemos a que descargue. Ya, una vez que descargue, ustedes lo ubican y lo suben a ya está. A ver, mostrar en carpeta, ya lo vemos. Vemos aquí cómo ya se descargó. Se va a mis descargas. Aquí yo tengo infinidad de cosas, pero ya aquí tenemos el mapita, ¿sí? Aquí está el archivo. Y una vez que ustedes ya lo tengan, se van al nuevo archivo. A ver, le dan nuevo. Y se van aquí a su documento, ya nos le dan pegar y vean cómo ya quedó el mapita, ¿sí? Aquí también otra de las cosas es que el mapita también lo pueden ustedes colorear de varias maneras. Si ustedes le quieren dar mejor diseño, pues pueden ir coloreando para que tenga una mejor vista. Vean entonces cómo es buenísimo esta herramienta, digo, Conquer, ¿sí? Entonces, toda vez que hayan terminado esta actividad, nos dice, y hayan terminado este apartado, nos dicen las indicaciones que tenemos que elegir un conflicto territorial. Este, escribe en un párrafo las estrategias que se han generado entre conflicto para fomentar la convivencia pacífica, ¿sí? Bueno, entonces, si yo ya elegí un conflicto territorial, si ya lo tengo aquí, a lo mejor elegí, ¿qué será? Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Ah, bueno, entonces ya nada más voy a hacer mi parrafito final
aquí en mi, en mi tarea, en donde dice estrategias que se han generado entre Cuba y Estados Unidos para fomentar la convivencia pacífica. ¿Sí? Esto es investigación, según aquí el país que ustedes quieran, pero esta es una investigación externa, ¿vale? Ustedes van a irse a fuentes confiables que sean externas a nuestra prepa en línea, en donde van a investigar el porqué del conflicto, pero ahora me van a señalar el por qué estas naciones, a pesar de que de que estén en conflicto, pues sí tienen lazos de cordialidad, ¿no? Porque pues hay un embajador de Estados Unidos en Cuba, porque estas naciones tienen comercio de productos y servicios, la gente de Estados Unidos puede viajar a Cuba, la de Cuba puede viajar a Estados Unidos, no tienen ningún conflicto con relación a esos aspectos, sin embargo, están en conflicto por el territorio de Guantánamo. Entonces, ustedes pudieran mencionarme de qué manera, cómo le hacen para que no entren en guerra, ¿sí? Por eso les decía que tengan mucho cuidado con el tema de que Rusia contra Ucrania por el territorio de, ay, de qué era, ya se me olvidó, de Crimea. ¿Por qué? Porque estos países están en guerra. Entonces, aquí si ustedes me van a hablar de antecedentes históricos o me van a hablar de esas relaciones de cordialidad, menciónenme, pero aquellas que estaban antes de que iniciara la guerra, ¿no? Para que no entren así como que actualmente se encuentran en guerra, porque si no, pues ya no se cumple con la finalidad, que es establecer los lazos de cordialidad. Este, bueno, entonces, pues regresamos aquí a nuestra sesión y pues me gustaría nuevamente preguntarle a Sol, si le tienes que hacer algunos cambios a tu tarea o si ya estaba bien como lo habías hecho. Creo que esta es la tarea que ya tenías lista. Sí, todavía me faltan algunos detalles de la última parte, pero ahorita ya con todo lo que nos platicó de la segunda parte bueno, de lo del mapa mental, pues voy a sí corregir algunos detalles que sí, pues siento que puedo hacerlo mejor, conforme pues a Sí. lo que usted mencionó. Ok, bueno, acuérdense también siempre, he revisado algunas tareas que se van como por el mínimo esfuerzo. Hay tareas que, por ejemplo, me ponen información, pero pues me ponen, por ejemplo, pues una característica de un país, ¿no? Un recurso, una característica de un recurso estratégico, un país potencia mundial. Entonces, váyanse siempre a lograr el 100% de la calificación, no se vayan solamente a lograr el 60%, porque si bien los trabajos no están mal, pues sí tienen información incompleta. Bueno, pasamos a la segunda tarea que se refiere al mundo actual. Y aquí pues lo importante sería primeramente redactar un ensayo. Un ensayo, pues, es un trabajo escrito en prosa, dividido en párrafos, en donde ustedes siempre tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Me gustaría que ustedes ingresaran a un apartado, por ejemplo, si ustedes se meten aquí al navegador y le ponen el ensayo CCH, los va a llevar a un recurso bastante bueno, que es el ensayo argumentativo. Si le dan a clic ustedes aquí, los va a llevar a una pequeña descripción de lo que es un ensayo. Les dice cómo se redacta una introducción, cómo se redacta un desarrollo y cómo se redacta una conclusión. Y le dan clic en este apartado que dice guía. Les va a aparecer un documento en PDF y de ahí van a poder obtener mayor información. Y no nada más viene la explicación de qué es el ensayo, cuáles son las partes, sino también viene
el cómo hacer un borrador y después cómo redactarlo ya de manera definitiva. Y les da un ejemplo. Aquí en este texto se les da les dice dónde es la introducción, les dice cómo se hace el desarrollo, les dice cómo aplicar una cita textual, les dice cómo elaborar una conclusión y cómo mencionar su bibliografía. Entonces, les sugiero en este caso que se vayan a esta parte del texto, que analicen otros documentos para que se den cuenta que un ensayo, pues prácticamente es una redacción libre en donde nosotros analizamos cualquier tema, pero lo importante siempre es la opinión personal. En un ensayo, ustedes pueden cuestionarse y responderse a sí mismos. Ustedes pueden comparar, ustedes pueden criticar, pueden afirmar si es correcto o no es correcto, pero en todo momento se debe de apreciar su opinión personal. Un ensayo en un 70%, si no es que en un 80%, es opinión personal. Y lo demás, para dar sustento, pudiera ser en un 20 o 25%. Por ejemplo, si yo voy a dar datos estadísticos, no, en México existe al día tantos feminicidios, pues me tienen que decir, pues, quién lo dijo, ¿no? De acuerdo al INEGI, ¿no? Pues, pero acuérdense que no pueden tomar tanto texto que se encuentre en Internet porque están incurriendo en plagio y más si no citan de manera correcta. Entonces yo los invito a hacer una redacción original, los invito a que sean críticos y no solamente investiguen, porque un ensayo no es le quito un cachito de aquí, un cachito de acá, un cachito de acá y ya armo mi ensayo, no. Un ensayo es siempre hacer una redacción y un análisis profundo del tema que van a analizar. En este caso, bueno, aquí señalo la introducción, el desarrollo y la conclusión. No me voy a meter tanto en estos casos, en estos puntos. Pero aquí lo que quiero que sepan primeramente es que las indicaciones nos dicen que ustedes, aquí está, las indicaciones nos dicen que ustedes tienen que elegir primeramente un desafío contemporáneo. Por ejemplo, ya hace ratito, Sol, me dijiste que el tema de la pobreza, ¿no? Ya elegiste tu desafío contemporáneo. Y te dije que me platicaras de esa situación en tu lugar, en donde vives. Me describiste de la gente, me platicaste de la situación de aquellos que no podían acceder a una computadora, que tuvieron dificultades para poder llevar a cabo sus estudios. Me platicaste de la pobreza en que la gente, pues varias personas, pues no tenían los suficientes recursos, ¿no? Entonces, ya me estás dando ahí las situaciones, me estás dando ejemplos de cómo vive la población en su día a día con ese problema. Si yo, por ejemplo, hubiera elegido el tema de la discriminación, pues hubiera señalado también qué es la discriminación, cómo considero que se da la discriminación, doy a conocer por qué de qué manera o con ejemplos, de qué manera veo yo la discriminación en el lugar en donde vivo, ¿no? Pero también aquí, cómo es el desafío? Y después te pregunté, ¿cómo consideras que te ha afectado esto en tu vida? La pobreza, ¿cómo te ha afectado en tu vida? Y ya me dijiste, ¿no? Respecto a la situación que a veces alcanza para más cosas, a veces no, ¿no? Entonces ya me estuviste dando algunos ejemplos. Entonces ahí está el ensayo, el análisis que hiciste respecto al problema que mencionaste. Para dar respuesta a la última parte, dice, si te das cuenta, te pregunté y hay los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se vulneran, se cumplen o no? Y aquí está esta parte, realiza una reflexión sobre tus derechos humanos. En los recursos de la semana no viene como tal el apartado de derechos humanos, pero la actividad lo menciona. Entonces, tienen que investigar a los derechos humanos, así que busquen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, búsquenlas en Internet, por favor,
lean en qué consiste, vean descarguen un documento en PDF, aquí está, por ejemplo, un documento de la Declaración Universal, y léanlos. Se van a dar cuenta, pues, que nos hablan acerca de la igualdad, aquí está. Son chiquititos, son párrafos muy pequeños. Ve aquí está el del artículo primero, que todos los humanos nacen libres e iguales. Tenemos el artículo segundo, todos tenemos los mismos derechos y libertades, todo individuo tiene derecho a la vida, nadie será sometido a la esclavitud, nadie será sometido a torturas, todo ser humano tiene derecho al conocimiento al reconocimiento de su personalidad jurídica, etcétera. Vean cómo todos estos artículos pues están enfocados a los desafíos que enfrentamos como personas día con día, al tema pues, de tener la libertad para tomar nuestras propias decisiones, de participación, de poder, de no discriminación, de un ambiente limpio, etcétera. Entonces, ahora, es necesario que ustedes, una vez que hayan elegido su desafío, investiguen qué artículos de la Declaración Universal nos hablan de ese derecho que tenga que ver con el tema que ustedes eligieron. Después váyanse aquí pueden irse a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, este, y también pueden leer del artículo primero al artículo 29 el apartado que refiere a los derechos humanos o de las garantías individuales. Y ahí vean, dense cuenta si verdaderamente los derechos humanos los están protegiendo. Pues yo creo que todos hemos sufrido en algún momento. Aquí está la Constitución. Vean, aquí están los artículos. Entonces, yo les decía, yo creo que todos nosotros como personas en algún momento hemos sufrido algún tipo de discriminación, la que sea. Yo creo que todos también hemos pasado por pobreza, todos hemos tenido alguna situación también de carencia de servicios públicos, todos hemos sufrido de situaciones de desigualdad, de inseguridad, de una falta de una vida plena, ¿no? De una vida, este, eh, de una vida digna. Entonces, aquí ustedes ahora narren ahora con fundamento en lo que ustedes pudieron darse cuenta, pues digan si los derechos humanos que tienen que ver con su tema, los están protegiendo o no. ¿Sí? Porque no basta con que el derecho se encuentre consagrado en un documento, en una ley, sino que verdaderamente se lleve a cabo. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden siempre, es una redacción propia, en su mayoría. Si se dan cuenta, en esta actividad no hay como tal una extensión definitiva, no les dice son tantas cuartillas, pero ustedes procuren hacerla, pero con ciertas características, ¿no? Yo siempre les digo que para poder hacer estas tareas, es necesario siempre la formalidad. Por ejemplo, si yo tomo este texto, pensemos que este parrafito de aquí es es mi ensayo, ¿no? Pensemos que es mi ensayo. Pongo mi título y después pego mi texto. Si se dan cuenta, aquí no tiene como tal cierta formalidad, pero vamos a verlo. Si yo, por ejemplo, este título le pongo, primero elegir mi tipo de letra, que es Arial, tamaño, eh, Arial tamaño 12. Después le pongo, aquí a le pongo tamaño 14. Le pongo negritas, lo centro. A este texto lo justifico para que no se vea todo desalineado. Y aparte le pongo un interlineado a 1.5. Entonces vean cómo ya cambia.
¿no? Entonces, así su trabajo. Primero su carátula, después su texto alineadito perfectamente, justificado, hagan parrafitos. El ensayo no lleva nada de imágenes, solamente es texto. La extensión es la que ustedes consideren. No hay una extensión definitiva, pero siempre procuren que incluya una introducción, o sea, de qué va a tratar su texto. En la introducción solamente se da un panorama general. En el desarrollo ya pueden hacer todo su análisis, sus comparaciones, sus ejemplos, todo. Y finalmente en su conclusión resalten lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces no se olviden siempre de que este ensayo está enfocado en su persona. No está enfocado solamente en que ustedes vean de manera externa lo que sucede con los demás, sino es lo que sucede con ustedes mismos, lo que sucede alrededor de ustedes con relación a los desafíos. Entonces, no lo vean solamente como que lo que ocurre, ¿no? Sino ahora, ¿qué me ocurre? ¿Cuáles son los desafíos que yo enfrento más en mi comunidad? ¿Cómo los vivo? Si he sido discriminado, ¿por qué he sido discriminado? Si he sido bulleado, ¿por qué he sido bulleado? ¿No? Y poner ejemplos y finalmente analizar los artículos de la legislación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para poder finalmente afirmar si sus derechos se violan o se protegen. Sol, no sé si tengas alguna duda con respecto a este tema. No, tampoco ninguna, todo claro. ¿No? Ok, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les agradezco, Sol, pues muchas gracias por haber estado presente en la sesión, por haber participado también exponiendo dando algunos ejemplos. Y pues para todos aquellos que ven la sesión grabada, pues les agradezco que pues se hayan tomado también el tiempo. Y pues les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el horario en el que vean la sesión. Y recuerden que estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, se pueden comunicar con su servidor, de preferencia mediante plataforma. Para el momento en que yo ingrese, de manera inmediata veo sus mensajes. Acuérdense que hoy es el último día para la extensión de tiempo, para poder recuperar actividades de la semana número 2. La próxima semana solamente recuperaremos actividades de semana número 3 y terminando la semana número 4, pues ya no hay extensiones de tiempo, ¿sí? Bueno, pues Sol, muchas gracias por tu asistencia. Estamos en contacto, cuídate mucho y pues espero ya tu primera tarea para revisarla. Sí, hasta luego, profesor. Gracias por toda la Adiós, clase. adiós, Adiós. cuídate.